Vamos a hablar ahora de lo que son los vectores tangente normal y binormal. Recordando un poco, se había mencionado que una función vectorial puede representar la trayectoria que describe una partícula y que por consecuencia de su dinámica experimenta una velocidad, que sería la derivada de esa función vectorial, y una aceleración, que estaría representada por la segunda derivada de la función vectorial. Ahora hablaremos de tres vectores que son muy descriptivos al momento de analizar la dinámica de esa partícula en movimiento, que son el vector tangente unitario, el vector normal principal y el vector binormal. ¿Qué es el vector tangente unitario? Como el nombre lo indica, es un vector tangente a la curva, cuyo módulo o cuya norma siempre es unitaria y tiene la característica de apuntar siempre en la dirección en la que se está recorriendo la curva. De hecho, el vector tangente es la normalización del vector velocidad. Por eso su expresión para calcularlo es el vector velocidad sobre la rapidez, o en este caso la derivada de la función vectorial sobre su módulo. El vector normal principal tiene la característica de que siempre va a apuntar hacia el lado cóncavo de la trayectoria, o sea, hacia la parte interna de la curva, y tiene la característica también de ser perpendicular al vector tangente unitario, y esta es la forma en la que lo vamos a calcular. Mientras que el vector binormal es un vector que geométricamente tiene la característica de ser perpendicular tanto al vector tangente como al vector normal. ¿Por qué son de interés al menos estos dos vectores por lo pronto? Porque más adelante vamos a ver que la aceleración con la cual se mueve la partícula va a quedar descrita por el plano que van a formar el vector normal y el vector tangente. De hecho, a esto le vamos a llamar componente tangencial de la aceleración y la componente normal de la aceleración. Vamos a realizar un ejemplo. Para este ejercicio vamos a calcular los vectores tangente y normal en un valor de t en particular para esta función vectorial, t, t cuadrada. Por lo pronto, una función en R2. Vamos a empezar calculando su velocidad, que es la derivada. Sabemos que la derivada de una función vectorial corresponde a las derivadas de cada una de sus componentes. Derivada de t vale 1, derivada de t cuadrada, 2t. Voy a calcular su rapidez, que sería el módulo o la norma de esta función vectorial, pues va a ser la suma de los cuadrados y a eso raíz cuadrada. Cuadrado de 1, 1, cuadrado de 2t, 4t cuadrada, raíz de todo ello. Ya tengo entonces velocidad y tengo rapidez. Con ello lo que puedo hacer es describir al vector tangente. Simplemente los puedo dividir. De hecho, puedo dividir componente a componente, pero de forma más práctica lo que se puede hacer es considerar a esto como la función escalar que es. Puedo agruparlo de cada una de las componentes. Una vez que ya tengo el vector tangente, para poder calcular al vector normal, de acuerdo a la fórmula, voy a necesitar derivar al vector tangente y posteriormente calcular la magnitud de esa derivada. Prosigamos con la derivada del vector tangente. Para poder derivar a esta expresión, voy a recurrir a esta regla de derivación de funciones vectoriales, que define la derivada del producto de una función escalar por una función vectorial. Y muy similar a la derivada o a la regla de la derivada del producto de funciones, pues es la función escalar por la derivada de la función vectorial más la derivada de la función escalar por la función vectorial. De tal manera que puedo tener lo siguiente. Puedo tener a esta función multiplicada por la derivada de esto, derivada de 1 es 0, derivada de 2t es 2, más ahora la función vectorial
vendría siendo este término, por la derivada de la función escalar. Y si esto lo derivo con la regla de u a la n, resulta en esta expresión. Voy a hacer la suma. Recuerden que cuando sumamos vectores, siempre son las respectivas componentes. Voy a sumar todas las componentes horizontales. La primera componente va a valer 0, o el primer término que voy a sumar vale 0, porque esta función escalar se está multiplicando por 0, resulta en 0. El otro término que aporta a la componente horizontal, pues va a ser el producto de este 1 por todo este término. Entonces, aquí está la componente horizontal, sumo las componentes verticales, que sería 2 sobre la raíz de 1 más 4t cuadrada, y más por menos menos, 2t por 4t, 8t cuadrada, sobre todo esto. Aquí está expresada la suma. Voy a reducirla. Para reducirla, la componente horizontal es simplemente esta parte, y la componente vertical pues va a ser la suma de estas dos expresiones. Ahora lo que voy a hacer es buscar factorizar algún término en común. Como ambas están divididas por este mismo término, puedo sacarlo del vector y arriba puedo tener como factor común un 2. De tal manera que una representación un poco más compacta de la derivada del vector tangente unitario podría ser esta. Bien, ahora vamos a calcular el módulo, la norma de la derivada del vector tangente, pues sería el cuadrado de cada una de ellas, se suma y se saca raíz cuadrada. Puedes tomarte el tiempo para hacer esta expresión y ver que resulta en 2 sobre 4t cuadrada más 1. Con estos dos términos, lo que puedo hacer es ya calcular el vector normal. Recuerden que la fórmula era la derivada del vector tangente sobre la norma de la derivada del vector tangente. De tal manera que voy a dividir esto entre esta expresión. Y la ventaja de trabajarlo en esa forma, o en esta representación, es que puedo simplemente hacer la división de las funciones escalares para que resulte en esto, y la parte que representa el vector pues queda tal cual. Entonces listo, ya tenemos aquí lo que es la representación del vector normal y lo que es la representación del vector tangente. Vamos a evaluarlo en un valor arbitrario, que en este caso es t igual a 1. Si el vector tangente lo evalúo en t igual a 1, pues lo que voy a tener es 1 entre la raíz de 5 por 1,2. Aquí está. Mientras que para el vector normal lo evalúo en t igual a 1, sigo teniendo 1 entre raíz de 5 por menos 2,1. La función vectorial describe, bueno, al menos la parte de la curva que estoy representando, es esta de aquí. Este vendría a representar el punto para el cual t vale 1. Y si pongo en forma aproximada los valores de las componentes de estos vectores, pues en t igual a 1, el vector tangente tiene estas componentes y el vector normal tiene estas componentes. Lo que se observa es que en algunos ejercicios podría ser muy complicado o quizá muy laborioso estar encontrando la expresión para el vector normal. Puedo apoyarme de que estamos trabajando en una región bidimensional y vean lo que sucede. Si el vector tangente tiene las componentes x, y, el vector normal tendrá las componentes y, x. Obvio que lo único que hay que tener cuidado es en los signos que va a tener, pero por lo pronto sabemos que estos vectores
van a tener las componentes cruzadas. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más general. Tenemos esta trayectoria. Si el vector tangente tiene las componentes x, y, un x, bueno, aquí estoy superponiendo un eje de referencia, la componente horizontal queda en la parte positiva de ese nuevo sistema de referencia, la componente vertical queda otra vez en la parte positiva, y dado que el vector normal siempre tiene que apuntar hacia la parte cóncava de la trayectoria, pues todo esto es la parte cóncava. Entonces lo voy a dibujar recordando que entre ellos tiene que haber un ángulo de 90 grados. ¿Qué va a pasar con el vector normal? Las componentes van a ser cruzadas. Si este vector tangente tiene x, y, ¿qué pasa cuando dibujo el vector normal? Queda su componente horizontal en la parte negativa, por eso este valor lo paso como componente horizontal y le pongo el signo negativo. ¿Qué pasa con la componente vertical? Tiene un signo positivo, por lo tanto este valor de aquí lo mando como componente vertical y le dejo el signo positivo. Para situaciones todavía más genéricas, vamos a considerar esta trayectoria, una trayectoria cualquiera, y vamos a poner estos dos puntos de referencia. Para cada uno de estos puntos he superpuesto un eje XY hipotético, solo para ver qué signos deberían de tener las componentes del vector normal. Para este punto, llamémosle punto 1, voy a dibujar al vector tangente. El vector tangente va a tener una componente horizontal con signo negativo, porque está en la parte negativa de ese nuevo eje hipotético, y tendrá una componente vertical positiva, porque queda precisamente en la parte positiva de ese sistema de referencia ficticio. El vector normal tiene que ser perpendicular al vector tangente, por lo tanto al apuntar a la parte cóncava de la curva quedaría dibujado de esta forma. ¿Qué va a suceder? La componente horizontal queda en la parte negativa, la componente vertical queda también en la parte negativa, entonces a este valor, que ahora será la componente horizontal, le pongo el signo negativo, y este valor, que es la componente vertical, le voy a cambiar el signo. Para este otro punto, ¿qué sucede con el vector tangente? Tiene una componente en X con signo positivo, una componente vertical con signo positivo, el lado cóncavo ahora es hacia esta parte, pues el vector normal tendrá una componente horizontal con signo positivo y una componente vertical con signo negativo. Por eso es que esto, que va a ser la parte de la componente horizontal, le vamos a poner el signo positivo, aquí está el signo positivo, y esto, que es la parte vertical o la componente vertical del vector normal, le vamos a poner el signo negativo. De esta manera lo que se pretende es tener alguna estrategia que permita simplificar el proceso de estos vectores, porque puede darse el caso, sobre todo si estuviéramos en R3, en que la obtención de este vector por sí ya sería bastante trabajoso, pues todavía lo sería más calcular al vector normal. En realidad, por lo pronto, solamente hay que tener en cuenta estas dos fórmulas. No calculamos el vector binormal porque estamos en R2 y pues no está definido el producto cruz para esta dimensionalidad.